La mentira del siglo acababa de explotar en mis manos, y yo, Ethan Hesse, el cínico periodista de TechPulse que creía haberlo visto todo, estaba a punto de descubrir que la verdad más grande a veces nace de la tragedia más profunda. Todo comenzó en el corazón de la bestia, en una tarde caótica en Manhattan. El tráfico de la Quinta Avenida era un monstruo de metal y claxones, un infierno de impaciencia donde cada centímetro de asfalto era un territorio en disputa. Yo conducía mi sedán alemán, una burbuja de lujo y silencio en medio del caos, sintiéndome invulnerable. Sobre mi escritorio, junto a mi cama, había un pequeño dispositivo cuadrado, de un blanco minimalista y brillante. Se llamaba TerraSafe, un sistema de alerta sísmica personal que había comprado por una miseria en un marketplace online. Tecnología de punta a precio de risa, pensé con arrogancia. Una maravilla barata de alguna fábrica asiática. ¿Un cacharro mexicano? Por favor. Hecho en México era, para mi mente prejuiciosa, sinónimo de artesanías coloridas y tequila, no de innovación de vanguardia. Mientras esperaba que el semáforo cambiara, un olor acre, a plástico quemado, invadió el habitáculo. Miré a mi alrededor, buscando la fuente, hasta que mis ojos se posaron en el pequeño dispositivo. Un hilo de humo blanco y denso se escapaba de su carcasa. Antes de que pudiera reaccionar, un chasquido violento, como un latigazo eléctrico, resonó en el coche. El TRSF escupió una lluvia de chispas anaranjadas y el humo se convirtió en una bocanada negra y espesa. ¡Fuego! El pánico, frío y afilado, me atravesó el pecho. Di un manotazo instintivo para arrojarlo por la ventana, pero el aparato se había fundido parcialmente con el salpicadero de madera pulida de mi auto. Las llamas, pequeñas pero voraces, comenzaron a lamer el cuero. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Desabroché el cinturón con manos temblorosas, abrí la puerta de una patada y me lancé a la calle, justo cuando el conductor de detrás, un taxista con la cara desencajada, pisaba el freno a fondo, su parachoques quedando a milímetros de mis piernas. El caos de la avenida se detuvo. Los claxones se convirtieron en un silencio atónito. La gente se arremolinaba, apuntando con sus teléfonos. Desde la seguridad del asfalto, vi cómo las llamas dentro de mi coche crecían, alimentadas por los materiales sintéticos, hasta que el pequeño extintor de un valiente oficial de policía la sofocó, dejando tras de sí una cicatriz negra y humeante en el interior de mi vehículo de lujo. Me quedé allí, temblando, con el pulso desbocado, mientras una sola frase se repetía en mi mente: basura. Puta basura barata. La vergüenza dio paso a una ira helada. Esto no era un simple producto defectuoso. Esto era una estafa peligrosa. Y yo iba a encontrar a los responsables y a destruirlos. México humilla a las potencias, decían algunos titulares sensacionalistas que había visto. ¡Qué ironía! En ese momento, para mí, la tecnología mexicana era un chiste de mal gusto que casi me cuesta la vida. Al día siguiente, en la redacción de TechPulse, el ambiente era una mezcla de burla y preocupación. Oye, Isen, hacía tiempo que un periodista no era atacado por su propio gadget, me dijo Mark, mi editor, con una sonrisa torcida mientras me daba una palmada en la espalda. Una alerta sísmica que provoca su propio desastre. Poético, ¿no crees? Sus palabras, aunque en broma, avivaron el fuego de mi indignación. No era solo la humillación, era la pregunta que me carcomía por dentro: ¿cómo un dispositivo diseñado para salvar vidas podía convertirse en un arma mortal? ¿Y por qué se rompía en menos de una semana? Pero la pregunta más importante, la que encendió mi instinto periodístico, era: ¿quién estaba realmente detrás de esto? Esa noche, en mi apartamento con vistas al skyline de Nueva York, me senté frente a mi computadora, decidido a desenterrar la verdad. Escribí TerraSafe en el buscador y lo que encontré me dejó sin aliento. No eran decenas, sino miles de reseñas, un tsunami de quejas y advertencias. Hice scroll, y cada testimonio era más aterrador que el anterior. Explotó en mi mesita de noche. Casi incendia mi casa mientras dormíamos. El coche de mi padre quedó calcinado en el estacionamiento. El seguro no quiere pagar. Compré esto pensando que era mexicano.
Es una porquería china. Peligro. La palabra chino aparecía una y otra vez, junto a acusaciones de fraude y peligro mortal. Cada reseña era un grito de auxilio, una historia de terror en miniatura. Descubrí que el problema no era solo la combustión espontánea. Los sensores eran de una calidad ínfima. Un camión pesado pasando por la calle activaba la alarma, generando un pánico innecesario. Durante temblores reales y menores en California, los dispositivos permanecían mudos, inertes. Eran, en el mejor de los casos, inútiles, en el peor, trampas mortales. Mi cinismo se transformó en una furia justiciera. Esto era más que un producto defectuoso, era un crimen corporativo. Entre las reseñas, un usuario enfurecido había dejado un enlace. Miren el sitio oficial de estos bastardos. Hice clic. La página web era un despliegue de marketing agresivo y pulcro. Y en el centro, en letras grandes y desafiantes, un eslogan que me heló la sangre: pioneros en seguridad sísmica. La tecnología mexicana es solo una imitación barata de nuestra innovación. Me recliné en mi silla, estupefacto. ¿Los inventores eran ellos? ¿Los mexicanos eran los imitadores? Era una afirmación tan audaz, tan insultante, que, de ser cierta, sería la noticia tecnológica del año. El derrumbe de un mito, el ingenio mexicano expuesto como un fraude. De ser falsa, era la campaña de desinformación más descarada que había visto. Mi mente de periodista se aceleró. ¿Y si la historia era que México, un país en desarrollo, había logrado una proeza tecnológica y una potencia manufacturera se la estaba robando a plena luz del día? La narrativa era irresistible. Mis dedos volaron sobre el teclado, redactando correos electrónicos. Uno para el Departamento de Relaciones Públicas de TerraSafe, lleno de preguntas afiladas. Y otro, casi como un acto reflejo, para la única empresa mexicana que aparecía en los foros como la supuesta original, Sismotech. Si es mentira, los voy a exponer, murmuré a la pantalla iluminada. ¿Y si es verdad? Bueno, si es verdad, también los voy a exponer. Mi viaje para desenmascarar la mentira del siglo acababa de comenzar. No tenía idea de que, en realidad, estaba a punto de encontrar una verdad que me cambiaría para siempre. Pasaron varios días. La respuesta de TerraSafe fue un silencio corporativo, una muralla de evasivas. Pero una mañana, en mi bandeja de entrada, apareció un correo que no esperaba. El asunto estaba en un español e inglés perfectos. Lamentamos profundamente su incidente. La verdad lo espera en México. Lo abrí con escepticismo. El texto no era un comunicado de prensa pulido. Era personal, casi íntimo. Estimado señor Hayes, hemos seguido su caso y los de muchas otras víctimas de productos de imitación que usan fraudulentamente nuestra tecnología como referencia. Las palabras no pueden reparar el daño. Por eso, no le ofreceremos disculpas, sino una invitación. Venga a Querétaro. Le presentaremos al verdadero creador de este dispositivo. Creemos que conocer su historia es la única forma de entender por qué lo que usted vivió es una profanación de su propósito original. El verdadero creador, resoplé, una sonrisa cínica dibujándose en mi rostro. Seguro, un actor corporativo, un ingeniero con un guión bien aprendido para su campaña de marketing. Pero había algo en el tono del correo, una sinceridad austera, una dignidad silenciosa que picó mi curiosidad. No había arrogancia, no había una defensa desesperada. Solo una invitación. Si era una farsa, la expondría en su propia casa. Si era real, tendría en mis manos una historia que trascendía la tecnología, una historia sobre David y Goliat en la era digital. Pulsé responder. Pocos días después, estaba en el aeropuerto JFK, abordando un vuelo hacia el corazón de México. El viaje fue una transición borrosa de rascacielos a nubes, y de nubes a un paisaje que desafiaba mis estereotipos. Aterricé en Querétaro, y lo que vino fue el pueblo polvoriento de mis prejuicios, sino una ciudad vibrante, una mezcla de arquitectura colonial y parques industriales modernos y relucientes. Un joven llamado Carlos, de Sismotech, me recogió.
Hablaba un inglés impecable y me condujo a través de la ciudad en un coche impecable, señalando los centros de investigación aeroespacial y de biotecnología. Cada palabra, cada edificio, era un pequeño martillazo contra el muro de mis ideas preconcebidas. Finalmente, llegamos a un edificio modesto en uno de esos parques industriales. No era una fábrica gigantesca, sino un centro de investigación y desarrollo de tamaño mediano. En la fachada, solo 2 palabras: Sismotech. Ingeniería con alma. Ingeniería con alma, pensé. ¡Qué cursi! Me guiaron a una sala de juntas minimalista. Mientras esperaba, mi nerviosismo crecía. La puerta se abrió y entró un hombre. No era un anciano humilde ni un ejecutivo trajeado. Era un hombre de unos 50 y tantos años, con el cabello entrecano, vestido con una sencilla camisa de trabajo y unos vaqueros. Su rostro estaba surcado de arrugas finas, pero sus ojos eran increíblemente claros y profundos, y albergaban una tristeza antigua, una calma forjada en el fuego. Bienvenido, señor Hayes. Soy Javier Morales. Su voz era serena, con un peso que parecía anclarlo al suelo. Fui directo al grano, mi tono más incisivo de lo que pretendía. ¿Es usted? ¿Usted es realmente el inventor del sistema de alerta sísmica personal? Javier Morales me sostuvo la mirada. Hubo una pausa, un silencio que pareció durar una eternidad. Luego, respondió con una suavidad que me desarmó por completo. No, señor Hayes. Yo no soy un inventor. Soy simplemente un padre. Javier Morales bajó la vista por un instante, como si reuniera fuerzas de un lugar muy profundo. Luego, comenzó a hablar, y el mundo exterior, con su cinismo y su prisa, se desvaneció. Fue el 19 de septiembre de 1985. Esa fecha está grabada a fuego en la memoria de cada habitante de la Ciudad de México. Para mí, es la fecha en que el mundo se detuvo. Vivíamos en un edificio en la colonia Roma, un lugar lleno de vida, de risas. Mi hijo, Mateo, tenía 8 años. Era un niño curioso, lleno de luz, que soñaba con ser astrónomo. Hizo una pausa, y vi cómo sus nudillos se blanqueaban al apretar los puños sobre la mesa. Esa mañana, yo estaba fuera de la ciudad, en un viaje de trabajo. Un error que me perseguirá hasta el último de mis días. Mi esposa, Elena, estaba llevando a Mateo a la escuela. El temblor lo sorprendió en el 5º piso. A las 7:19 de la mañana, la tierra rugió y nuestro hogar, nuestro mundo, se convirtió en una tumba de concreto y acero retorcido. La habitación se llenó de un silencio denso, pesado. Eisen, el periodista, desapareció. Solo quedaba un hombre escuchando a otro hombre contar la historia de un dolor inimaginable. Tardé horas en volver a la ciudad. El viaje fue una pesadilla de caos y desesperación. Cuando llegué a donde había estado nuestro edificio, solo encontré una montaña de escombros. Me uní a los rescatistas, a los vecinos, a cientos de personas que escarbaban con las manos desnudas, gritando los nombres de sus seres queridos. Grité el nombre de Mateo durante 3 días y 3 noches, hasta que mi garganta fue solo un arañazo de dolor. Los ojos de Javier estaban fijos en un punto invisible de la pared, reviviendo el horror. Encontraron a mi esposa el segundo día. Estaba herida, pero viva. Pero a Mateo lo encontramos al 4.º día. Se había ido. Lo peor no fue solo el dolor de perderlo. Fue la mentira que vino después. Los constructores del edificio, una empresa corrupta con conexiones políticas, empezaron a difundir el rumor de que el colapso se debió a una explosión de gas. Una forma cobarde de evadir su responsabilidad por usar materiales de pésima calidad. No había pruebas, solo el caos y el pánico como coartada. La historia oficial se convirtió en una mancha sobre la memoria de mi hijo y de todas las víctimas de ese edificio. Javier levantó la vista y sus ojos se clavaron en los míos, ardiendo con una intensidad que me sobrecogió. Luché. Busqué testigos, presenté demandas. Pero en la confusión de la tragedia, la verdad se perdió. Me di cuenta de que el testimonio humano es frágil,
se quiebra, se confunde. La verdad necesitaba un testigo que no pudiera ser intimidado, que no pudiera ser sobornado, que no olvidara. Un testigo imparcial. Si en ese momento hubiera existido un dispositivo, por pequeño que fuera, que hubiera grabado los datos de ese temblor, el crujido de la estructura, la vibración inicial. Si hubiera podido demostrar científicamente que el edificio se derrumbó por la sacudida y no por una explosión, la memoria de mi hijo no habría sido profanada. Su muerte no habría sido en vano. En ese instante, lo comprendí todo. El dispositivo no había nacido en una sala de juntas, buscando una oportunidad de mercado. Había nacido de las ruinas de un edificio colapsado, del corazón roto de un padre que buscaba justicia para su hijo. Por eso decidí crearlo, continuó Javier, su voz ahora firme, resuelta. No podía devolverle la vida a Mateo. Pero podía crear algo que asegurara que ninguna otra familia tuviera que sufrir la injusticia sobre el dolor. Un dispositivo que le diera a la gente la verdad en sus manos. Unos segundos de aviso. Una prueba irrefutable. Un pequeño guardián. Así que, como ve, señor Hayes, no soy un inventor. Soy un padre cumpliendo una promesa. Y esa era la génesis del invento que nació de una tragedia. Javier me contó cómo, después de la tragedia, se encerró en el pequeño taller que tenía en su casa. Era su santuario, su refugio del dolor. Los planos y los diagramas de circuitos se convirtieron en su forma de rezar. En aquel entonces, la idea de un detector sísmico personal era ciencia ficción. La única tecnología existente eran los sismógrafos gigantescos en los institutos de investigación y una incipiente alerta pública que a menudo llegaba tarde o no cubría todas las áreas. Mi primer prototipo era monstruoso, dijo Javier con una leve sonrisa melancólica. Era del tamaño de una caja de zapatos, una maraña de cables, sensores improvisados y una vieja placa base de computadora. Se sobrecalentaba, daba falsas alarmas si un gato saltaba cerca. Era un desastre. Pero no se detuvo. Pasaba noches enteras soldando, programando, estudiando geofísica en libros de texto de la UNAM que pedía prestados. Me describió el olor a estaño quemado que impregnaba su casa, las pilas de componentes fallidos que se acumulaban en un rincón. Su obsesión era la miniaturización y la precisión. ¿Cómo meter un sismógrafo en el bolsillo de una persona? ¿Cómo enseñarle a distinguir un terremoto real de las vibraciones de un camión? La gente pensaba que estaba loco, admitió. Mis colegas ingenieros me decían que era imposible, que estaba persiguiendo un fantasma. Los bancos se rieron de mí cuando busqué financiación. ¿Quién va a comprar un detector de terremotos para su casa?, me decían. Es un producto basado en el miedo, no tiene mercado. El rechazo era constante y brutal. El dinero se agotaba. Hubo un momento en que estuvo a punto de rendirse, ahogado por las deudas y la frustración. Una noche, relató Javier, y su voz se quebró por primera vez, le dije a mi esposa, Elena, que no podía más. Que iba a vender el taller, a buscar un trabajo normal. Que había fallado. Ella no dijo nada. Se levantó, fue a nuestra habitación y regresó con un pequeño sobre de Manila. Dentro estaban todos sus ahorros, el dinero que había guardado durante años, para nuestra vejez, para emergencias. Hizo una pausa para controlar la emoción. Me lo entregó y me dijo, esto no es para una empresa, Javier. Es para Mateo. Nuestro hijo estaría orgulloso de su padre. No te rindas ahora. Y en sus ojos vi la misma fuerza que me había mantenido en pie. El recuerdo de nuestro hijo no era una carga, era nuestro combustible. Esa noche, con el dinero de su esposa y una determinación renovada, Javier volvió al taller. La pena se había transformado en un propósito inquebrantable. Años de prueba y error, de noches sin dormir y sacrificios incontables, culminaron en 2006 con el nacimiento del primer dispositivo de producción en masa. Lo llamó Guardián. El nombre lo era todo. No era un detector, no era una alarma. Era un guardián. Un protector silencioso. Lograr el dispositivo fue solo la mitad de la batalla, continuó Javier.
Ahora tenía que convencer al mundo de que lo necesitaba. Decidió cambiar su estrategia. Dejó de hablar de tecnología y empezó a contar su historia. La historia de Mateo. La historia de un padre que quería evitar que otros sintieran su dolor. Y fue entonces cuando algo cambió. Un día, después de una presentación en una pequeña escuela primaria en una zona de alto riesgo sísmico, el director se le acercó. Era un hombre mayor, con ojos amables. Había escuchado en silencio, sin interrumpir. Señor Morales, le dijo, no entiendo mucho de acelerómetros ni de algoritmos. Pero entiendo el lenguaje de un padre. Probaremos sus guardianes. Uno para cada salón. Fue la primera puerta que se abrió. Unos meses después, un temblor de magnitud 6.2 sacudió la región. Los dispositivos guardián de la escuela funcionaron a la perfección. Las alarmas sonaron 15 segundos antes de que la sacudida principal llegara. 15 segundos. Tiempo suficiente para que los maestros evacuaran a los niños al patio, siguiendo el protocolo. Ningún niño resultó herido. La noticia se extendió como la pólvora. Primero localmente, luego a nivel nacional. La historia de la escuela que se salvó gracias al invento de un padre se convirtió en leyenda. De repente, todo el mundo quería un guardián. Familias, oficinas, hospitales. El dispositivo se convirtió en un símbolo no solo de seguridad, sino de la resiliencia y el ingenio mexicanos. El ingenio mexicano en su máxima expresión, una solución nacida de la necesidad, impulsada por el amor. Javier nunca se hizo millonario. Mantuvo su empresa pequeña, enfocada en la calidad y no en la cantidad. Cada dispositivo que salía de su taller en Querétaro era ensamblado y probado a mano. Porque para él, cada guardián llevaba el espíritu de su hijo y la promesa que le había hecho entre los escombros. Pero el éxito, como una luz brillante, atrae a las sombras. A medida que la fama del guardián de Sismotech crecía, una empresa manufacturera china, conocida por su agresividad y su desprecio por la propiedad intelectual, vio una oportunidad de oro. Robaron los planos, replicaron el diseño exterior y lo inundaron con componentes baratos y peligrosos. Crearon el TerraSafe, la bomba de tiempo que yo había comprado. Lanzaron una campaña de marketing global multimillonaria, mucho más allá del alcance de la modesta empresa de Javier. Se autoproclamaron los inventores, relegando a México al papel de imitador. Y el mundo, seducido por el precio ridículamente bajo, les creyó. Vimos cómo nuestro sueño era secuestrado y convertido en una pesadilla, me dijo Javier, con un dolor palpable en su voz. Recibíamos correos de gente furiosa, culpándonos por dispositivos que explotaban, por alarmas que no sonaban. Nuestro nombre, construido con tanto sacrificio, estaba siendo arrastrado por el lodo. La pesadilla alcanzó su punto culminante con la tragedia que yo mismo estaba empezando a investigar para mi medio. En un suburbio de Los Ángeles, un dispositivo TerraSafe, colocado en la habitación de un niño, sufrió un cortocircuito durante la noche. La batería de litio barata, sin certificación alguna, se sobrecalentó y estalló en llamas. El incendio se propagó rápidamente, y una familia entera murió mientras dormía. Ese fue el punto de quiebre. El incidente provocó una investigación masiva por parte de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos. Los resultados fueron devastadores y confirmaron todo lo que Javier ya sabía. Los dispositivos TerraSafe estaban llenos de baterías de ínfima calidad, soldaduras defectuosas y software pirateado. Eran, literalmente, peligrosos. La conclusión de los investigadores fue tajante: un producto diseñado con una negligencia criminal, priorizando el costo por encima de la vida humana. El escándalo fue monumental. TerraSafe se vio obligada a realizar un retiro masivo de millones de unidades, una de las mayores debacles en la historia de la electrónica de consumo. Las demandas colectivas llovieron por todo el mundo. Las organizaciones de consumidores y los medios de comunicación, incluido el mío, comenzaron a investigar el origen de la invención. Los registros de patentes, los artículos técnicos, las fechas de lanzamiento. Toda la evidencia apuntaba de forma irrefutable a un solo lugar: Querétaro, México. A un solo hombre, Javier Morales.
La mentira del siglo se había derrumbado. La empresa china, que había intentado conquistar el mundo con una mentira, se declaró en bancarrota, ahogada en deudas y deshonor. Su nombre se convirtió en sinónimo de fraude y muerte. Al final de nuestra conversación, Javier me llevó a su taller de ensamblaje. Me puso un guardián en la mano. Era pesado, sólido. La carcasa no era de plástico barato, sino de un polímero resistente. Cada detalle respiraba calidad y cuidado. No se parecía en nada al juguete hueco y ligero que había explotado en mi coche. Este es el original, dijo Javier. Cada uno de ellos lleva una parte de mi historia. Una parte de Mateo. No construimos aparatos, señor Ayres. Construimos promesas. Y las promesas no se fabrican al por mayor. Sostuve el dispositivo en mi mano, y sentí el peso, no solo de sus componentes, sino de una década de dolor, amor y perseverancia. El cinismo que me había traído a México se había disuelto, reemplazado por una profunda y abrumadora humildad. Regresé a Nueva York como un hombre diferente. El artículo que tenía en mente se transformó. Ya no era una simple exposición de un fraude corporativo. Se convirtió en un documental, un homenaje. Me encerré durante semanas, editando, escribiendo la narración, tejiendo la historia de Javier con las imágenes de la tragedia del 85, el auge del fraude de TerraSafe y el triunfo final de la verdad. El título era El guardián de la memoria, el invento que nació de una tragedia. La noche en que se publicó, el impacto fue inmediato. Las redes sociales explotaron. El video se volvió viral en cuestión de horas. Los comentarios llegaban por miles, de todas partes del mundo. Nunca imaginé que detrás de un pequeño dispositivo hubiera una historia tan poderosa. La tecnología no se trata de especificaciones, se trata del alma que pones en ella. ¡Viva México! Tiré mi TerraSafe a la basura. Acabo de ordenar un guardián original. Apoyemos la integridad. Como mexicano, lloro de orgullo y de tristeza. Gracias, Javier Morales, por recordarnos de que estamos hechos. Mi propio país, que había sido inundado con las copias baratas, reaccionó con una mezcla de vergüenza e indignación. Se crearon campañas para promover la importación del guardián original. Escuelas y municipios de California a Oregón comenzaron a hacer pedidos masivos. Al final de mi documental, aparecí en cámara. Miré directamente al lente y hablé desde un lugar de honestidad cruda. Yo mismo fui una víctima de mis propios prejuicios. Pensé que la innovación solo podía venir de ciertos lugares, de ciertos nombres. Creí que, hecho en México, era un eslogan para turistas. Estaba profunda y arrogantemente equivocado. Hice una pausa, tomando aire. La historia del guardián no es solo la historia de un dispositivo. Es la prueba de que la tecnología más poderosa no nace de la codicia, sino del amor. No es impulsada por los márgenes de beneficio, sino por el deseo de proteger, de honrar una memoria, de evitar que otros sufran. Una nación entera, una potencia manufacturera, intentó robar esta invención y su historia, y fracasó. Porque no se puede falsificar el alma. No se puede imitar el corazón de un padre. La invención que nació de la tristeza de un solo hombre mexicano ahora protege a millones en todo el mundo, un guardián silencioso contra la furia de la naturaleza y la deshonestidad de los hombres. Nos enseña que el verdadero ingenio no se mide en megahercios o en dólares, sino en la cantidad de humanidad que contiene. La imagen final no era mía. Era una fotografía descolorida de un niño de 8 años con una sonrisa radiante, mirando a un telescopio de juguete. Mateo Morales. El niño cuya pérdida había desatado una revolución silenciosa, demostrando al mundo que, a veces, para crear el futuro, primero hay que hacer las paces con el pasado. Y que la verdad, por mucho que intenten enterrarla bajo escombros o mentiras,